¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las elecciones del domingo en España con otro notable invitado, Jesús García, historiador y catedrático directamente desde Cádiz. Jesús García, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo. Jesús, leo tus palabras. Asistimos en distintos puntos del mundo occidental a un aumento de la agresividad política llevada a cabo por ciertos grupos a menudo conectados entre sí. El historiador Sebastián Balfour habló de una contraofensiva global de las derechas a partir de finales de los años 90 y más especialmente desde el 11 de septiembre del 2001. Y tú sigues diciendo, no es descabellado hablar de algo similar en los últimos años, pues Trump, Bolsonaro, Orbán, Meloni o aquí en España Abascal o Ayuso comparten su retórica de provocación, ataque personal y eliminación del decoro en el debate político. ¿Cómo analizas tú el tono ideológico de esta campaña rumbo a las elecciones del 23 de julio en España? Sí, pues, a ver, es cierto, estas palabras que has leído, creo que las escribí y se corresponden con un artículo de divulgación en Cámara Cívica en relación a unas salidas de tono que hubo en el Congreso de los Diputados, en el que se habló de ataques personales a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y sí, yo hablaba de la conexión entre estos grupos mmm, por más que en el plano ideológico, que también, pero en este sentido hablaba sobre todo del tema de la incorrección política, de la forma, que es algo que el historiador y periodista Pablo Stefanoni está recalcando bastante últimamente, que todas estas derechas alternativas, derechas 2.0 si queremos, comparten una retórica de provocación, de exaltación de lo políticamente incorrecto y de cara a estas elecciones que tendremos en breve en España, considero que se mantiene esa tónica. Respondiendo a tu pregunta, veo que está siendo una campaña muy visceral, acorde a lo que fueron recientemente las elecciones autonómicas y municipales que tuvimos a finales del mes de mayo, en las que se habló en términos por parte puedo hablar sobre todo del partido Vox, que sería el homónimo en el cuadro ideológico global a lo que sería Trump, Bolsonaro, Meloni, en Francia, Semur, quizás. Eh, Hablando en términos catastrofistas de un peligro que asola a la nación, de una nación española en peligro, un peligro que estaría encarnado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el riesgo de independencia de algunos territorios, que concretamente son Cataluña y el País Vasco, y bueno, también por una pérdida de distintos aspectos morales o éticos, podríamos decir, que según ellos son propios de la nación española y que estarían diluyéndose a consecuencia de las políticas ideológicas de un gobierno progresista. Considero que en la campaña, estamos en una campaña, me atrevería a decir, con mucho ruido y con poco lugar para la argumentación. No sé si tu pregunta iba por esa línea. Absolutamente. Y también, como tú detectas el tema, digamos, del análisis, digamos, ideológico, en esa competencia ideológica de los candidatos, ¿dónde queda el tema de la migración o inmigración? En un plano fundamental, me atrevería a decir, porque en este sentido, quien más está avivando el debate sobre la inmigración, que realmente
Me atrevería a decir que no ha sido nunca un problema de relevancia en el debate político en España, realmente, desde que empezaron las migraciones, más provenientes del norte de África mayormente. España es puerta de entrada a Europa, ¿no? Desde el estrecho. Eh, ha habido voces discordantes, voces más comprensivas con el fenómeno, pero Vox lo ha convertido en tema central de su discurso. Principalmente, me atrevería a decir, en tres líneas. Por una parte, la línea de la estigmatización al inmigrante, la imagen del inmigrante que viene a robar, a violar, a matar. Esta idea está muy presente en Vox, lo cual creemos también que ha tenido relación con algunos éxitos electorales que haya podido cosechar en ciertos lugares. Una segunda línea que es, me atrevería a decir, mucho más sutil, pero también presente, que es la idea de la España cristiana. En su construcción ideológica de la nación española, en su construcción del nacionalismo español, tiene un peso fundamental la idea del cristianismo, la idea de que España, por su historia, por su cultura, por sus costumbres, incluso en términos esencialistas o trascendentales, España es eminentemente cristiana. Y descristianizar España podría suponer prácticamente que España dejase de ser este país. Esto está muy en la línea del el discurso reaccionario, conservador de las derechas españolas, prácticamente desde la creación del nacionalismo español. El nacionalismo español se crea en el siglo XIX en clave nacional católica, y el peligro de que España, o la idea, mejor dicho, disculpen, la idea de que si España deja de ser cristiana, deja de ser, ha estado presente, se había perdido en las últimas décadas, porque el Partido Popular realmente nunca ha llevado esta dialéctica, ¿no? Pero Vox la ha reavivado. Y una última que está muy vinculada con otras derechas europeas fundamentalmente y también la trumpista, que es la idea del gran reemplazo. Supongo que conocen ustedes esta teoría, pero por si acaso se la resumo muy brevemente. La teoría del gran reemplazo del autor Renaud Camus en Francia viene a hablar de una especie de conspiración que estaría produciéndose a través de la inmigración africana y musulmana, con el objetivo de reemplazar a la población blanca europea occidental por población africana musulmana. Es una teoría conspiranoica, sin ningún tipo de fundamento, hasta donde yo conozco, pero está siendo muy utilizada, muy exportada por parte de distintos grupos. Donald Trump lo ha manifestado claramente, ¿no? Giorgia Meloni, actual presidenta de Italia, tuvo un acto con el partido Vox aquí, hace ya meses, fue, creo recordar, el año pasado, y dijo una frase muy llamativa en relación a esto, que era no a la islamización de Europa. Y bueno, y Santiago Abascal, el líder de Vox, no se ha sumado tan claramente, tan explícitamente a decir que hay una teoría conspiranoica del gran reemplazo, pero sí ha hablado de que se está promoviendo un reemplazo de la población blanca. En este sentido, la población migrante sería objeto de señalamiento por estos tres males que he comentado. Y bueno, y es cierto que la izquierda, por su parte, podemos hablar del Partido Socialista Obrero Español, podemos hablar de, bueno, hasta hace poco era Unidas Podemos, que hoy día se ha integrado dentro de la coalición Sumar, que está más a la izquierda del Partido Socialista, que serían los socialdemócratas, pues tienen una postura favorable a la inmigración, y el Partido Popular no se, no se posiciona tampoco en la línea de Vox, realmente. No, no trata este tema, no tiene un peso central en su discurso, en su construcción retórica. Ahora, escuchando tu análisis, se desprende claramente que acá hay una apelación al miedo, es decir, a que de alguna forma tú te sientas invadido por algo, entre comillas, negativo, y quieras volver, como hace Donald Trump, que dice que él quiere volver a Estados Unidos nuevamente
nuevamente quiere decir al pasado. En ese sentido, definitivamente, según las encuestas, aparentemente el mensaje está prendiendo en cuanto a las intenciones de voto de la población, según las encuestas se vuelve más hacia la derecha, y Vox está teniendo un índice de intención de voto positivo. En ese sentido, ¿qué papel juegan los medios hegemónicos? Y la pregunta concreta entonces, Jesús, es: ¿le presentan a la opinión pública española de una manera ecuánime todas las versiones, todas las aristas, todas las propuestas de esta campaña electoral, o acá se escucha una sola campana? Pues es una pregunta bastante compleja, la verdad, porque bueno, hay medios de muy distinta índole en el plano ideológico. Tenemos tanto en prensa como en televisión, tenemos programas y periódicos que claramente tienen una tendencia conservadora. En este sentido, se hace mucho más hincapié en la idea de que el gobierno está pactando con ciertos partidos independentistas, el discurso es que estos partidos buscan el mal para España y el gobierno actual socialdemócrata está pactando con ellos. Hay otra serie de medios claramente de tendencia progresista que hacen mucho hincapié en el peligro que supone la entrada de la extrema derecha en un gobierno nacional, la entrada que se está efectuando en gobiernos mmm, locales, autonómicos. En este sentido, pues verás, Jorge, si te digo la verdad, hay opiniones a uno y otro lado. Pienso que hay grandes medios hegemónicos a nivel de televisión que han, han efectuado una especie de blanqueamiento o suavización de Vox, concretamente, pero no sé hasta qué punto la población, la ciudadanía, está recibiendo una información fiable y totalmente, o bueno, moderadamente imparcial por parte de los distintos medios. Al igual que hay mucha polarización en la política, también a nivel de calle, y me atrevería a decir que en los medios también. Me gustaría hablar, no sé si he podido responderte, porque la verdad es que la pregunta es interesantísima y bastante compleja, pero si estás de acuerdo, me gustaría hacer hincapié en eso que has comentado del tema del miedo. Claro que Si me permite. De acuerdo, gracias. El tema del miedo efectivamente es un elemento central en la idea de Vox, y es algo que es interesante que lo tengamos en cuenta porque es algo muy común en todo el espectro de las derechas, o bueno, me atrevería a decir incluso de los discursos populistas en general, en términos de la obra. Hay una obra muy interesante llamada Populismos, de Fernando Vallespín y Marián Bascuñán, que explican cómo es este tipo de acción política, de retórica, y hablan de una apelación al miedo y de la presentación de la situación actual como una situación de catástrofe. En este sentido, has comentado la idea de Trump, ¿no? De Make America Great Again. Pues bueno, aquí se ha dicho el eslogan de hacer a España grande otra vez. El mismo eslogan trumpista se ha traído aquí porque se apela mucho a la idea de la gloria perdida, de un pasado que fue glorioso y que ya no es. Y los causantes de esta pérdida, pues sería la clase política actual, serían los gobiernos progresistas, el separatismo. El separatismo es fundamental, disculpen, es fundamental dentro de la retórica de la derecha en la actualidad. Esto hay que comprenderlo, no se entiende el ascenso de Vox en España. Me estoy centrando tanto en Vox porque creo que es el gran fenómeno que hay actualmente en nuestro país. No se entiende su ascenso sin el tema islámico, sin todo esto que hemos comentado y que con muy buen tino has apuntado, y sin entender tampoco la idea del independentismo, sobre todo el catalán, la idea de que se rompe España, ¿no? Que se desmembra España. Sin estos dos aspectos no se comprendería
esta evolución. En contraste, precisamente esta mañana escuchaba una entrevista a Íñigo Errejón, que es el líder del partido Más País, que está integrado dentro de la coalición Sumar, como hemos dicho, el partido heredero, en cierto modo, bueno, heredero, una coalición, o por lo menos que en el imaginario colectivo se identifica como herederos de lo que era Podemos, Unidas Podemos, y que están más a la izquierda del gran partido socialdemócrata. Bueno, pues este político Íñigo Errejón hacía hincapié en la necesidad de contrarrestar el miedo y la negatividad con políticas ilusionantes. Hacía una autocrítica, se puede entender, de que la izquierda se basaba mucho en señalar qué es lo que está mal. Y decía, la gente ya sabe lo que está mal. Para contrarrestar este discurso hay que ofrecer alternativas, ¿no? Y la campaña de Sumar dicen que se está basando más en, o por lo menos que su intención sería ilusionar más que para contrarrestar ese miedo. Pero es cierto que el miedo es un sentimiento muy fuerte en ambos bandos, porque se está votando. Vox bebe del miedo a lo que puede ocurrir, a la islamización, al independentismo, a la ruptura de España, y la izquierda bebe y ha apelado mucho a este voto del miedo a la ultraderecha. Votar no porque nosotros ilusionemos, sino por lo malo que pueden ser los otros si entran. Entonces, es muy destacable y es un signo, creo que a nivel político es triste y es preocupante cuando en una campaña electoral que la política debería servir para mejorar la vida de la ciudadanía, se mueve más por el miedo que por la ilusión, pienso. Precisamente de eso vamos a continuar hablando, Jesús. Estamos hablando con Jesús García directamente desde Cádiz sobre las elecciones de España del 23 de julio. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Jesús García directamente desde Cádiz sobre las próximas elecciones en España del 23 de julio y sigo leyendo algunas de tus palabras. Jesús, tú has dicho, la política se ha convertido en competición, la democracia competitiva o la competitividad en la democracia ha inundado el panorama político. No interesa que el público, que es casi en lo que nos hemos convertido, vea que un político está de acuerdo con otro, porque a la postura ajena hay que derrotarla para garantizar que los votos caigan en nuestro lado. Y sigues diciendo, como la política ya no es moral, no hay que buscar en común el bien, que eso es lo que tú dices que dice Sócrates. Como la política ya no es algo que nos concierna a todos, no hay que entenderse con el contrario. Como la política es competición, hay que ganar y solo se gana si el otro pierde. Y tu conclusión, que es categórica, tú dices, en cualquier caso, parece claro que la degeneración ha sido absoluta. Sí, tenía un día pesimista cuando escribí eso, pero bueno, no, más allá del chascarrillo, de la broma, sí, considero que estamos viviendo una política de confrontación absoluta. mm, y de bloques. En España se vuelve a hablar de bloques, de dos bloques totalmente irreconciliables. Se está hablando de que si, por ejemplo, de que si el Partido Popular, ¿no?, el partido conservador hegemónico en España, consiguiera ganar pero no consiguiera entenderse con su socio de gobierno, que sería Vox, hipotéticamente sería Vox, pues sería casi impensable que la izquierda le dejase gobernar en solitario, al igual que, bueno, es la misma queja que tenía el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, cuando en 2019 pedía al Partido Popular, a Ciudadanos, un partido de una derecha algo más moderada, ¿sí?, que le permitieran gobernar sin tener que hacer pactos con grupos independentistas. Entonces, bueno, parece que hay dos grupos, una política absolutamente de bloques,
y que las comunicaciones están rotas y, y esto nos llevaría en general, por lo menos en España, no me atrevo a hablar en un contexto más internacional, a que efectivamente como decía, la democracia competitiva o la competición en democracia ha sobrepasado o está sobrepasando todos los niveles, hasta el punto de que, bueno, por tal de ganar, se construyen campañas electorales como ha ocurrido en las elecciones autonómicas y municipales o como está ocurriendo ahora en base a temas que no hablan de los beneficios materiales, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Subimos en las campañas autonómicas y municipales 2 semanas hablando, bueno, pues de una banda terrorista que ya no existe, que bueno, que es cierto que algunos de sus herederos están en un partido político que ha permitido gobernar al actual presidente del gobierno, pero parece curioso, parece extraño que tantos minutos que se podían haber dedicado a hablar de los alquileres, del precio de la vivienda, de la subida del combustible, del cambio climático, de la inmigración, pues estuviéramos hablando de ciertos temas y considero que ocurre eso, que en las campañas electorales últimamente en España se busca el tema que puede hacer más daño al, al contrincante, sea uno o sea otro, y se exprime ese tema en lugar de buscar qué es lo que puede interesar más al día a día de la ciudadanía. Lo has dicho también, Jesús, es que los políticos se han convertido en influencers. Sí, hay un paradigma claro que es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, que, bueno, es casi una rockstar. Tiene seguidores que se llaman Ayusers, tiene un perfil en redes sociales en los que, bueno, estuve hablando recientemente con una compañera que está estudiando el nombre o sea, el efecto Ayuso, y comentaba que ella en sus redes sociales rara vez hablaba de política como tal en alguna de sus redes, y eran sus seguidores quienes más hablaban de política, quienes más la defendían, pero que ella en muchos casos se limitaba a hacerse fotos propias de influencers y a ganar bueno, una buena imagen ante sus seguidores. Y considero que esto es una de las características de las estrategias de marketing que hoy día inundan la política. Ya lo decía Colin Crouch, ¿no? Con su idea de la postdemocracia, que habría que debatir si ha llegado o no ha llegado, pero él a principios del siglo XXI ya se manifestaba en esta postura y hablaba de que la política está totalmente inundada por técnicas de marketing que poco tenían que ver con el ideal socráticos de argumentación, de raciocinio y todo esto. Esto es bueno, es malo, bueno, cada cual tendrá sus opiniones, pero considero que es una realidad y estamos mucho en el marketing. Por último, entonces, Jesús, ¿se está moviendo Europa hacia la derecha? Uf. Pues bueno, considero que hay una ola conservadora. Tampoco sabría si es totalmente justo llamarla conservadora por el tema de no ligar estos movimientos a lo que hemos entendido siempre que es la derecha tradicional, ¿no? Al igual que, bueno, que Donald Trump se habla de que no es lo que ha sido el Partido Republicano tradicionalmente, ¿no? Es un fenómeno nuevo, ¿no? Pues bueno, está claro que al menos en la retórica, en las políticas que ponen sobre la mesa, Mm, Vox no sigue el camino que tenía el Partido Popular. Giorgia Meloni, sin duda, es un fenómeno que quizás pues, hace años sería impensable, ¿no? Que una persona autodeclarada seguidora bueno, o poseedora de una buena imagen de Benito Mussolini alcanzase la presidencia de Italia. Considero que sí, que hay un movimiento, si se quiere, neoreaccionario o, bueno, de derecha 2.0, como dice Pablo Stefanoni,
Y yo considero que sí. Considero que por el desencanto con la política, el desencanto también con lo que fue el movimiento de la nueva izquierda de 2014-2015, aquí Podemos, en Grecia Syriza, considero que ese desencanto ha hecho también que la balanza se vaya para el otro lado y han conseguido poner de manera muy hábil temas sobre la mesa que a la población, al electorado medio, les interpelan claramente todo el tema de la inmigración, todo el tema del género y muchas cosas que creo que sí, que con unas muy cuidadas técnicas de marketing están consiguiendo unos triunfos bastante considerables. Jesús García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estaré encantado de volver a aparecer cuando lo estimen oportuno.